Dijeron, a este Moisés no sabemos lo que le ha pasado. Ya hace 40 días, ya de seguro, ya cuando a la primera semana comenzaron a inquietarse. Ya cuando iban por el día número 20, ya estaban desesperados. Ya cuando iban por el número 30, ya estaban buscando otra cosa y otro líder. Y cuando el pueblo está buscando un líder, aparecen muchísimos líderes, pero Dios solamente tiene uno para cada tiempo. Y no importa que Moisés se hubiera desaparecido de ellos y se hubiera ido para la cima del monte allá, no importa que ellos pensaran, este Moisés se ha ido de vacaciones, o este Moisés con tanta candela que le hemos dado, este nos ha dejado y se ha ido, porque eso fue lo que pensaron, o por lo menos los que quisieron guiar al pueblo a su manera, lo que trataron de enseñarle al pueblo. Este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha pasado con él. Así es que este nos dejó ya. Ya son 40 días que no aparece entre nosotros. Pero no importaba el tiempo que él estuviera ausente, la ausencia no era motivo para buscarse otro líder, sino que la ausencia de Moisés era motivo para estar más en comunión con Dios, porque si ellos perdían a Moisés, lo perdían todo, porque era el enviado de Dios. Así es que lo que ellos tenían que hacer era estar orando a la expectativa, sabiendo que Moisés había subido para hablar con Dios y estar esperando que Moisés descendiera con esas grandes noticias que vendrían del cielo, las cuales le serían dadas a Moisés. Pero el pueblo se desesperó y quiso hacer a su manera. Eso es lo que algunas veces nos sucede a nosotros. Algunas veces se sabe o se ha dicho, se va a hacer tal cosa, o hay tales o tales cosas que Dios va a hacer, pero algunas personas dicen, pero oye, pasa el tiempo y no hacen nada. Pasa un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, y no hacen nada. Y eso pues se va a hacer, así es que yo me voy y lo hago o busco a otra persona para hacerlo con otra persona. Pero no se debe hacer de esa manera, sino se debe hacer de acuerdo a lo que está programado, de acuerdo al plan de Dios. Porque el que se va por su cuenta o se busca otro o otras personas para hacerlo, está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Ellos no esperaron a que Moisés descendiera y pensaron que podían seguir adelante, y Dios, por lo que hicieron, por lo que ellos hicieron, Dios dijo a Moisés, déjame traerlos a todos y yo te pongo a ti sobre un pueblo mejor, sobre un pueblo más grande, sobre un pueblo más poderoso. Y Moisés ahí fue que intercedió por el pueblo de Israel. Miren, aún habiendo el pueblo de Israel olvidado a Moisés y se buscaron otras cosas que no eran las que Moisés le había dicho, con todo y eso Moisés intercedió por ellos. Bueno, nosotros tenemos que comprender que así son la gente. Algunas veces quieren las cosas en el tiempo de ellos y a su manera, pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener paciencia con Dios. Él ha tenido paciencia con nosotros, pero nosotros algunas veces somos los que nos impacientamos y queremos que Dios haga las cosas a la ligera o en el momento que uno quiere y no en el momento que Él tiene planificado. Nosotros debemos esperar el momento de Dios y mientras tanto darle uso a la paciencia, para que así esa paciencia
esté manifiesta en uno en una forma tan amplia que usted puede esperar todas las promesas que Dios ha hecho. Porque todas las promesas que Dios ha hecho, uno las espera y tiene que tener paciencia. Si no tiene paciencia, ahí echó a perder todas las cosas. Mire, si usted no tiene paciencia, su fe va a tener muchos problemas. Así es que uno tiene que tener paciencia y esperar con paciencia el cumplimiento de las cosas de Dios. Tiene que esperar con paciencia todo lo que haya que hacerse y así uno estará agradando a Dios, porque uno entonces estará caminando al compás, al paso de lo que Dios está haciendo. Ahora fíjese, con Moisés se impacientaron y cometieron ese error. Y en una ocasión otro profeta dijo que iba a llegar a cierto tiempo, cierto día, cierto lugar en donde se iba a llevar a cabo un sacrificio. Y estaba el rey con su gente esperando en ese sitio, todo estaba listo y no llegaba el profeta de Dios, no llegaba Samuel. Y entonces el rey, Saúl dijo, no llega el profeta de Dios, no llega Samuel, no llega para que haga el sacrificio, así es que vamos a hacer el sacrificio y todo está terminado. Y él se metió a hacer una labor que le correspondía a un profeta. Eso quiere decir que una labor que le corresponde a un profeta no la puede hacer otra persona. Si se mete a hacerla, le puede costar todas las cosas que él tiene como bendición de parte de Dios. Y cuando llegó la hora en que Samuel, usted sabe, según los planes de Dios y según Samuel, a la hora que tenía que llegar Samuel fue a la hora que llegó. Y cuando por allá ven a un viejito que venía caminando, y Saúl ve a ese viejito que viene caminando, y ya Saúl le había hecho el sacrificio, lo había hecho todo, y cuando llega Samuel, imagínense, de seguro Saúl podía decir, mira Samuel, ya te economicé todo el trabajo que te iba a hacer, ya te hice todo el trabajo. Muchas veces algunas personas piensan que a un profeta como Samuel se le puede hacer el trabajo que él iba a hacer, pero un trabajo de profeta no lo puede hacer nadie sino el profeta que Dios tenga para ese tiempo. Y esa obra no la podía hacer más nadie, era Samuel, porque era conforme al plan de Dios. Y cuando llegó Samuel, no encontró nada para hacer. Todo lo había hecho una persona que no era escogido ni llamado para ese trabajo. Así es que lo único que pudo hacer Samuel fue decirle el juicio de parte de Dios. Si la bendición que Samuel iba a traer y lo que iba a hacer para bendición no lo pudo hacer, siempre un profeta viene con la bendición y la maldición. Si la bendición que él va a hacer no la puede hacer, no lo puede traer, porque la gente no lo reciben o porque la gente no está preparada o porque la gente lo bloquean, entonces entrega lo otro. Bueno, no quieren la bendición, me quedo con la bendición, tengan lo otro. Porque Dios pone delante del pueblo, delante de la gente, la bendición y la maldición. O sea que no es cosa de que no quiere ninguna de las dos. Si rechaza la bendición, automáticamente recibe la maldición. Bueno, Saúl perdió la bendición. Fue rechazado para ser rey de Israel. Y entonces Dios escogió a otro que todavía era un jovencito, pero que era conforme al corazón de Dios.
era conforme al corazón de Dios, tenía también las dos conciencias juntas, y ese hacía lo que Dios le dijera que hiciera. Bueno, eso nos enseña a nosotros que debemos nosotros caminar de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al programa de Dios para el tiempo en que uno vive, no adelantarse ni tampoco atrasarse, y cuando hay algo para hacer, hay que hacerlo, y cuando hay que esperar, porque si uno se adelanta, entonces uno es responsable delante de Dios. Y el trabajo que está para uno hacer, no lo puede hacer el otro. Like I was telling you this morning, nobody was daring to follow Moses in there. Como les estaba diciendo esta mañana, nadie se atrevía a seguir a Moisés allí adentro. God never did deal with two, he deals with one. Always. Dios nunca lidió con dos, Él siempre lidia con uno. No one was daring to impersonate Moses. Nadie se atrevía a imitar a Moisés. It was death, natural death. To try to impersonate him. To go in that pillar of fire with him. Era cosa de muerte, muerte natural, el tratar de imitarlo, de entrar en esa columna de fuego con él. So people are not all made. You're not born in that way to break out into that supernatural. Así que no toda la gente está hecha, ustedes no nacen de esa manera, de entrar en lo sobrenatural. But God set some on the earth to represent him as an ambassador from him. Pero Dios colocó a algunos en la tierra para representarlo a Él como un embajador de Él. And that ambassador is ordained of God to go into the great unknown supernatural. Y ese embajador es ordenado por Dios para entrar en lo gran y desconocido sobrenatural. And discern and bring out things that the natural mind cannot perceive it. Y discernir y traer a luz cosas que la mente natural no puede percibir. What is it? God. God behind skins. Human skin. Exactly right. ¿Qué es? Dios, Dios detrás de pieles. Piel humana, exactamente correcto. See, and for anyone to try to follow Moses, to impersonate it, was death. ¿Ven? Y para cualquiera que intentara seguir a Moisés para personificarlo, era muerte. And so is it today, spiritual death to try to impersonate. Y así mismo es hoy, muerte espiritual al tratar de personificarlo. Now Moses might have known the mechanics, but it wasn't nobody else's place to understand it but Moses. Ahora, Moisés quizás conocía la mecánica, pero no era negocio de nadie más entenderlo sino Moisés. They know it worked and that satisfies. Ellos sabían que funcionaba y con eso estaban satisfechos. Why can't the people be satisfied that way today? Hallelujah. ¿Por qué no puede la gente estar satisfecha de esa manera hoy? See? Everybody couldn't be a Moses. There was just one Moses. ¿Ven? Todos no podían ser un Moisés. Había un solo Moisés. They just knowed it was of God. They seen it was of God. Ellos solo sabían que era de Dios, vieron que era de Dios, And they followed on and done fine until they began to question it. Want to raise up somebody else to do the same thing. Amen. Korah, Dathan. vieron que era de Dios, y ellos lo siguieron y prosperaron hasta cuando comenzaron a dudarlo y quisieron levantar otra persona para hacer lo mismo, a Coré y Datán.